Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sarvaitam Savadhutam Varijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha Magyanathmirandasya Gyanangana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Siddhantotpalasaranitya Ham Sammilasatmakam Maudaryakya Sudhama Sevakanadam Vishramma Bhakti Pradam Yachna Yukti Vichakshanam Dvagavido Vaishishta Shaktya Sada Vandeham Tripurarinamakayatim Shri Bhakti Vedantinam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namo Mahavranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasari Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalo Nasti Eva Nasti Eva Nasti Eva Gatiranyatha. So welcome back everyone. Bienvenidos, bienvenidas a todos de nuevo. Muchas gracias por la traducción y muy bueno, feliz de verlos a ustedes, a Martín, a Sakyarati, bueno, a todos y todas ustedes. Estamos acá de nuevo a los sutras, Yoga Sutras de Patanjali para los devotos. Esta es la tercera parte. Vamos a hablar un poco más del segundo capítulo de este libro, en donde se habla de la introducción, de la idea del libro, y hemos hablado un poco acerca de unos versos del capítulo número 1, acerca de lo que es el yoga, y hemos visto que para Patanjali el yoga no significa lo mismo que para la mayoría de personas en la actualidad. En la actualidad la gente piensa que es algún tipo de gimnasia, pero mientras que para Patanjali es un tipo de meditación muy profunda, un tipo de quietud de la mente enfocados en un objeto particular. Puede ser en Ishvara-Ugat, o también puede ser pacificar la mente de tal forma que se vuelva completamente vacía, en donde el Purusha o el verdadero yo queda descubierto. Todas estas cuestiones suenan bien, pero Patanjali, los comentarios de Patanjali y de sus sutras, inicialmente ellos se preguntaban acerca de cómo Patanjali presentaba el camino para avanzar en este tipo de yoga. En el segundo capítulo, en este capítulo número 2, Patanjali empieza a hablar de diferentes tipos de practicantes. En diferentes partes de la India se pueden utilizar diferentes palabras para hablar de estos practicantes iniciales en diferentes tradiciones.
Gautama. So she's better than Brigu, who is No se trata de hablar de un valor que se le da a los diferentes tipos de practicantes, de que alguno sea mayor o alguno sea mejor que otros, sino que se habla más bien de diferentes tipos de prácticas dependiendo del tipo de avance del practicante. Para una persona puede necesitar un tipo de práctica específica dependiendo su avance, y otra persona, dependiendo también su diferente avance, va a necesitar otro tipo de práctica. Y entonces esta es la forma como los diferentes comentadores han entendido a Patanjali. En el segundo capítulo se empieza a hablar de Kriya Yoga, el yoga de la acción. Y se dice que al practicar este tipo de yoga, uno puede alcanzar el samadhi, que significa también yoga, profunda concentración, y también puede dejar a un lado de todas las kleshas, las cosas que nos causan dolor o sufrimiento. Este tipo de yoga está compuesto por 3 tipos de prácticas. En la perspectiva de Patanjali, y esto coincide con el Mahabharata, con otros tipos de filósofos también, esto pasa en 3 niveles. Digamos que voy a dar a Martín un masaje. Entonces, espero que esto pueda ser algo bueno en un nivel físico, puede ser bueno, del cuerpo, el nivel del cuerpo. Similarmente, puedo hacer también algo malo en el nivel físico también. El siguiente nivel es el nivel de las palabras o abáchica. Podría ser algo bueno para Martín, pero también algo malo. También podría utilizar mis palabras para hacer cosas buenas para él, decir cosas buenas de él, o ayudarlo a través de las palabras. Por ejemplo, en inglés hay un dicho, que dice que las piedras y los palos pueden romperte la mente a ti o el corazón. Pero esto no es completamente verdadero, porque yo puedo golpear a alguien con una piedra o con un palo, y podría ser de alguna forma bueno. Estos 2 niveles, planos del karma o planos de la acción, el corporal y el de las palabras. El tercer plano de la práctica es el mental. Entonces puedo hacer algo bueno para alguien físicamente, verbalmente y mentalmente. Y Patanjali dice que todos estos tienen efectos. Obviamente que si tú piensas en algo o en alguien por mucho tiempo, tú vas a empezar a hablar sobre y vas a hacer algo finalmente físicamente por esta persona. Si yo pienso mal acerca de una persona específica, algún punto yo le voy a decir a mi esposa, por ejemplo, algo malo de esta persona, y algún punto quizás voy a actuar a partir de esto. Pero si nunca se lo digo a nadie, como yo odio a Namarasa o a alguien específico, entonces esta persona puede simplemente no darse cuenta. De pronto yo en mi corazón profundamente tengo malos pensamientos acerca de esta persona. ¿Cuál sería el problema con esto? Si nunca dejo afectar esto a mi habla y a mi acción,
yo podría ser un tipo de psicópata que nadie se podría dar cuenta. ¿Y qué hay malo en esto? El problema de esto es que al menos lo mínimo es que estaré dañando mi corazón, estaré dañándome a mí mismo. Entre más pienso mal, entre más pienso mal a los demás, más mal me hago a mí mismo. Gornarayan. Gornarayan, por ejemplo, es un hombre fuerte. Si pido a Gornarayan, si él viviera cerca de mí y le pido, ven, ven y me ayudas con algo, no habría problema con él porque él es fuerte. Pero si le digo más bien, Jigsaw puzzle and lift us up in the air like this and throw us out on the street outside here. si le digo, coge un montón de piedras y haz una cuestión en el suelo y luego álzala y tírala a la calle, eso de pronto sería un poco complicado para él. Pero pensar esto es una cuestión muy sutil. Y el pensamiento nos ofrece unas posibilidades que no nos dan los otros niveles, pero esto no quiere decir que sea ilimitado. And you will not have that much space for positive thoughts. Entonces, si tú tienes pensamientos negativos, no vas a tener espacio para tener pensamientos positivos acerca de ti ni de los demás. Entonces, tenemos esos tres niveles de práctica que nos llevan a tres tipos de prácticas en Kriya Yoga. El primero es tapas o austeridad. Eso está en el nivel físico. Tapas. Sabemos que acerca de la palabra tapas en nuestra tradición del Bhakti, Rupa Goswami no recomienda mucho el tapas. Dice que mucha tapasya hace nuestro corazón se endurezca y se seque. Y si estamos practicando mucha tapasya, y no estoy hablando del tipo de tapasya suave como solamente comeré esto, no comeré tanto dulce, sino propia tapasya como brahmacharya o ayunando por mucho tiempo o algo por el estilo. Si haces algo como esto, probablemente vas a notar que esto te puede hacer muy orgulloso. Esto es una experiencia que yo tuve incluso yo mismo cuando era brahmachari. Rupa Goswami, entonces es por esto que nos dice Rupa Goswami, puesto que el bhakti lo que trata de hacer es suavizar nuestro corazón, ablandarlo. Entonces Patanjali recomienda esto para purificar nuestro cuerpo físico. Se puede hacer en muchas formas, podemos ser célibes, tomar diferentes tipos de votos, ayunar, etcétera. Puede ser llevado en muchas formas al cabo. Es algo que tú haces voluntariamente por un objetivo particular. Tiene que ser voluntario. Tapasya no es algo que alguien hace forzadamente. O si uno es muy pobre para tener comida suficiente o algo así, eso no se llama tapasya. Tiene que ser consciente. Esa es la primera cuestión. Y el significado de tapas, como probablemente ustedes lo conocen, es fuego, es al tener calor. Entonces eso significa
desarrollar un tipo de fuerza, de calor dentro del cuerpo interiormente para desarrollar otras prácticas. Svadhyaya significa leer, no como exactamente lo entendemos ahora. Por ejemplo, si yo leo un libro aquí, como lo estoy tomando acá, puedo estar leyéndolo de esta forma. That's how modern person reads. Esto es como una persona moderna lee. No hacemos ningún sonido. Si alguien lee susurrando o moviendo sus labios, uno va a creer que es una persona extraña. Pero antiguamente todo el mundo leía de forma en voz alta. Esto significaba leer realmente en la antigüedad. Sitting or standing. Denna svenska kyrka i Amerika utgör numera det största samfundet av svenskar, bla 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 bla. So you'd read aloud. Entonces tú leías de voz alta y usualmente leías con otras personas. Siempre, era muy común esto. No debemos de esa forma ahora porque somos más, leemos de forma más silenciosa. Toma más, podemos leer de forma más rápida cuando lo hacemos en silencio, porque utilizamos menos energía. Pero cuando hacemos lecturas espirituales es muy bueno leerlo de forma alta, en voz alta. Incluso si estamos solos, si yo estoy solo, incluso es mejor hacerlo así. Cuando yo estoy leyendo, por ejemplo, algo aquí de los 6 Goswamis de Vrindavan, unos pasatiempos en el Radhakunda envuelven muchas cosas y los devotos, Raghunath Das Goswami y sucesivamente. Cuando leo de esta forma, necesito leerlo más despacio y me da a mi mente más posibilidad de que yo entienda lo que estoy leyendo. Si eres una persona que le gusta leer sola, probablemente algunas veces tú lees muchas páginas y te das cuenta, no realmente no me acuerdo qué fue lo que leí en las páginas anteriormente, solamente pasé por encima de ellas. Quería avanzar rápidamente en este libro, pero no entendí todo lo que se decía. Entonces, leer Svadhyaya significa leer de forma alta, en voz alta. Y esto refiere a recitar cosas también. Una práctica yógica es recitar textos. Como sabemos de muchos devotos que leen o se saben en diferentes tipos de versos o capítulos del Bhagavad Gita. Y hay una sensación, un sentimiento de cómo se lee esto, cómo se escucha y se siente esto. En el nivel vibracional esto nos afecta. Por ejemplo, si lees en sánscrito, esto hace algo por sí mismo, incluso si no sabemos el significado. Y esto es muy particularmente verdadero con respecto a los mantras. La palabra que libera la mente, ese es el significado de mantra. Svadhyaya, entonces puede referirse a leer libros sagrados, como el Bhagavad Gita u otros, pero también puede referirse a recitar mantras. En cualquiera de los casos es una actividad verbal. Tapasya, tenemos tapasya y luego leer en voz alta. Y la tercera actividad con respecto a la mente
tiene que ver con, tiene que ver con devoción. It can involve O verbal activities such as reciting adoración a Ishvara. kind of physical activities as well. Todas estas, But primarily it's something that primar- primariamente, Patanjali dice que eso tiene que hacerse de forma mental y con el corazón, rendirnos a Ishvara. Entonces estos tres niveles, el nivel físico, el nivel verbal y el mental. Patanjali está hablando de esto, va explicando esto acerca de los kleshas, cómo el Kriya Yoga puede remover los kleshas. Luego habla de un poco de metafísica, su perspectiva del mundo. Para él, todo el mundo está constituido por dos principios, Prakriti y Purusha. En el Vedanta está esta idea de que todo viene del Brahman, sea que se entienda personal o impersonalmente en el Vedanta. En el Vedanta finalmente es solamente una cosa, uno en cualidades, pero hay esta idea de que en el inicio de todo siempre está la unidad, como se dice en el Upanishads, el uno que se vuelve muchos. De acuerdo con Patanjali, hay dos, Prakriti y Purusha. Prakriti es materia y Purusha es espíritu. Cuando ellos se juntan, entonces Prakriti se empieza a desarrollar y yendo a todo este tipo de movimientos y ciclos y cambios, es como, entonces como el del verano viene a otoño, invierno, primavera, etcétera. Como un hombre joven se vuelve viejo y tiene que volver a nacer. De esta misma forma, el mundo completo tiene estos ciclos eternos. Y de la forma en que Purusha se identifica con el Prakriti, entonces va a permanecer en este mundo. Patanjali tiene esta forma de introducir dos partes a este objetivo de Kaivalya o liberación. La palabra que usa para liberación no es moksha, que es la más acostumbrada para nosotros, para los vedantistas. Él usa la palabra del Sankhya, de la filosofía Sankhya, que es Kaivalya. Otra filosofía que está cerca para Patanjali. Samkhya Yoga, que es un tipo de filosofía. En Sankhya y en Yoga, la liberación se denomina Kaivalya. Significa estar solo o estar aislado, y no suena muy bien realmente. Sakyarati, ¿qué piensas tú acerca de estar eternamente en aislamiento o estar solo por eterno? Muy, muy triste, me suena a mí. Lo que él está tratando de significar a través de esta palabra es que el Purusha está aislado del Prakriti, completamente divorciado de la materia. Y lo que esto significa realmente, cuando ellos se separan, Purusha y Prakriti se separan y se van para diferentes lados, él no dice mucho acerca de esto. Guru Maharaj, por ejemplo, habla acerca en el Brahma Sutra, Baladev Vidyabhushan dice
No es que tú no puedas decir nada acerca de la liberación, sino que las palabras no pueden expresar completamente el significado de la liberación. No es que beyond words, no, no está más allá de las palabras, sino que something that words cannot say enough about. no es algo que no se puede He thinks decir the other way. He thinks suficientemente acerca de eso. after liberation we cannot say something. So he focuses his Entonces Patanjali se enfoca en esta explicación de la liberación, en la que no se puede decir mucho acerca de él. Patanjali piensa que hay muchos purushas. Él es un pluralista en este sentido. Él pone una cuestión, una pregunta acerca de qué pasa cuando Prakriti, qué pasa con Prakriti cuando Purusha es liberado. seriously in practice and then he's liberated. Si una persona está muy serio en su práctica y él se libera, ¿qué pasa con Prakriti? Does then matter stop existing? Para de existir. Por supuesto que Patanjali no dice esto, porque hay muchas otras purushas que están relacionados con Prakriti. So, like a Vaishnava philosopher, Como un filósofo Vaishnava, plurality of individual beings, Patanjali también afirma que hay diferentes, un número plural de purushas. Nunca podré volverme ninguno de ustedes, ni Pavana, ni ninguno de los que están acá. Somos individuos diferentes y aquí hay una similitud con el Vaishnavismo. Patanjali then Entonces Patanjali pushes into towards the middle of the second chapter. habla en el medio del capítulo That is the part that segundo. Esta es la parte más conocida, en donde él habla del Ashtanga Yoga. called Ashtanga yoga, Prabhupada mystic yoga. llama al Ashtanga Yoga el yoga místico. Called Ashtanga yoga in the yoga community is Y él, held to refer to one particular style of yoga. y él hablaba de este tipo de yoga como un particular tipo un estilo particular de yoga que se puede utilizar, está relacionado con la respiración y con el deseo de lograr ciertos siddhis o poderes místicos. What Patanjali actually means by Ashtanga yoga. But mystic yoga is as a term El yoga místico es that much about what Ashtanga yoga actually means. es la forma como normalmente se entiende este tipo de Ashtanga yoga. More literal translation, Puede haber una traducción más literal, the eight que es el yoga de los 8 partes, 8 angas. this idea of eight Esta idea de las 8 partes, studied si religions tú estudias las might recognize diferentes religiones del mundo, the Buddha. podemos hablar de las enseñanzas del Buda. His eightfold path is not exactly the same. No as es the eightfold path of Buddha, but they are exactamente lo mismo que afirma en quienes estudian el budismo, pero es muy similar. Empieza con una práctica moral y ética para ir avanzando hacia la parte física y luego para llegar a la parte más interna o mental. to follow these 8 steps, Patanjali dice que si tú sigues estos 8 pasos, clear yourself of vas a limpiar tus impurezas, awaken, vas a despertar la luz del conocimiento to culminate in what he calls que culmina en lo que él llama discriminative discernment. en un discernimiento discriminativo. Means the Significa ability to see things as they are. la habilidad de ver las cosas como ellas son. Muchas veces Patanjali He's carrying a sword in his hand. se dibuja como manteniendo una espada en su mano. He discriminates. Y con esta espada él discrimina, corta las diferentes cosas para ver cómo son ellas. Corta lo bueno de lo malo. Muestra las cosas como son. Eso es un punto importante en su filosofía. Patanjali doesn't believe that everything is No cree, él no cree que todo sea una ilusión, as they are right now.
Claro que, por supuesto, que él cree que muchas veces nos podemos equivocar porque nuestro condicionamiento, If I look si veo, por ejemplo, at a book, un libro, I don't even need to know what book it is. But no necesito saber, I think, ooh, nice. no necesito saber qué tipo de libro es, pero si es grueso, digo, uy, es bueno. Y otros van a pensar de una vez, uy, es muy aburrido, es muy aburrido. ¿Cómo puedes leer eso tan aburrido? Solamente con verlo, solo con ver su grosor. Pero cuando uno ve al libro tal y como es, tú no puedes saber si es bueno o malo, si es aburrido o no. We might not see that person for Y, who she or he y igualmente nos pasa cuando vemos una persona. that person. No vemos normalmente lo que ella es como es, sino en relación como nosotros la percibimos emocionalmente. Not having this kind of discernment, Nosotros en este sentido no tenemos este tipo de discernimiento, esta capacidad para ver las cosas claramente, we can get there. pero nosotros podemos alcanzar este tipo de visión. So the way to get this kind of La forma de nosotros alcanzar este tipo de intuición, esta visión, es siguiendo los 8 pasos del yoga. first two of those build Los primeros 2 the basis. constituyen la base. Se llaman Yama y Niyama. Yama Same name as the god of death. It refers to refiere a las reglas. Yama is the god. Yama es el dios de las reglas, So Yama como Yamaraj. refers to 5 different things. Se refiere a 5 diferentes cosas. En Patanjali le encantan los números. Aquí va a hablar de 5 cosas a las cuales refiere. Fold part, we divide Estas, into 2 parts. estos 8 partes se dividen entre 2. A normal person, but 5 and 3. Because Se dividen entre 5 y 3. A él le gusta mucho el número 5. there are 5 yamas. Hay 5 llamas. The first of those is ahimsa. Las primeras 2 son ahimsa, no violencia. Y esto es un punto muy importante para Patanjali. Él empieza con la no violencia After ahimsa comes, porque él piensa que esto es lo más importante para iniciar. but the truthfulness that Después habla de la verdad. that's not yogic truthfulness. No tiene que ver con la There's a verdad, Mahabharata, veracidad de yogi. Hay una historia the best of all yogis. de un yogi que se volvió el mejor de todos. Things like this. Anyway, he decides that he's going Él decidió volverse el yogi perfecto. to jungle. Entonces él estaba en la jungla Just according to all the rules and regulations. y siguiendo todas las reglas. Exactly the right size, all the right materials. And he sits there in his perfect Se sienta allí yoga. a meditar. And once when he's sitting there Cuando él estaba sentado allí and meditating, meditando, o a woman comes running up to him. una mujer vino acá completamente And her clothes, sudando y sus ropas estaban he says, oh, maybe descompuestas. Oh, yogi, por favor, in your hut, something terrible has happened. I don't have time. por favor, déjame esconderte en tu choza, no te puedo explicar ahora. Y el yogi dijo, oh no, una mujer, Exactly why I left esto es, this material world. esto es precisamente el por qué dejé el mundo material. Y ella está viniendo What kind con unas quejas. she's quite well formed. Everything is in the right. Y entonces él vio a esta mujer tan bella. You have to be merciful to all the fallen. Y entonces en los astras se dicen que uno tiene que ser muy misericordioso con todo el mundo. Okay, you can go and hide there. Y entonces él le dijo a la mujer, bueno, tú puedes entrar. She goes there in her bed, and Y then estaba en la a cama. bunch of men are coming running, and they are having sticks and Y entonces vino muchas personas con palos y con diferentes armas. screaming, and they are really Estaban gritando, estaban muy bravos village. acerca del honor Imagine the whole story. del pueblo de donde venían. One of these men asked, El líder de esta gente era un yogi muy grande. Y entonces le dice, oh, gran Mahatma, "I believe
una mujer terrible de nuestra villa ha hecho cosas muy terribles y venía por esta dirección. ¿La has visto? Y entonces el gran yogi estaba pensando y dijo, tengo que ser muy, muy veraz. Y él dijo, sí, ella está aquí a la cama. After his death, he ends up in Después de hell. su muerte, él llegó al Really upset about this. al infierno y él se preguntó, pero ¿cómo es posible esto? Yo fui un yogi perfecto, hice todo lo que tenía que hacer. He lodges a complaint to Chitragupta, Yama's secretary. Y entonces Chitragupta estaba allá que es el secretario, y él le explicó todo. De pronto hubo una equivocación, estaba diciendo el yogi, diciéndole al secretario del infierno. Entonces él miró en su libro grande para mirar, buscar, y entonces leyó. Oh, sí, dijo. ¿Recuerdas aquella mujer que vino, estaba en tu ashram? Sí, por supuesto, me acuerdo. Muy bien. And yes. Sí, por supuesto. Esta mujer no hice nada malo. Primero la dejé entrar, luego ella me probó porque era muy linda y finalmente yo dije la verdad. Y esta verdad fue lo que te trajo al infierno. Tal verdad que lleva a la violencia, a dañar a otros, no es una verdad del yogi. Entonces Patanjali empieza por la no violencia para resaltar su importancia. Ahimsa y Satya, truthfulness, veracidad. Asteya, o estar tranquilo, quieto. Luego Brahmacharya, celibato. Y finalmente, el más difícil, aparigraha. No colectar cosas, no poseer cosas. Por supuesto, los libros no entran acá. Además, pueden tener otras cosas. No, esto no es verdad. Voy a dar un ejemplo de cómo tan difícil es estas cosas que parecen tan simples. Todas estas 5 cosas no se supone que son una lista de chequeo que tú puedes hacer una tras otra. ¿Hay alguien que está aquí que es vegetariano? ¿Alguien que mintió en su último año? ¿Hay alguien aquí que miró mal a alguna otra persona del sexo opuesto en los últimos 10 años? Entonces tú puedes pasar la lista de chequeo. Este no es el punto. El punto es que estas prácticas son prácticas. Sin veracidad, podemos practicar la veracidad. Podemos volvernos mejores en la veracidad, en la no violencia. Podemos volvernos mejores en todas estas 5 diferentes prácticas. Porque de nuevo, porque esto funciona en 3 niveles distintos, como hemos dicho. Está relacionado con lo corporal, con las palabras y con la mente. Entonces debemos tratar de minimizar la violencia. Perdón. Niyama es la siguiente parte. Esto refiere a las cosas que debemos hacer. Yamas tiene que ver con las cosas que no debemos hacer y yamas con las que sí debemos hacer. Excuse me, tapas, austerity. Tapasya, Svadhyaya, leer lo sagrado, devoción, absorción en Dios. Estas 3 cosas, ustedes probablemente las han escuchado en el Kriya Yoga.
Y la última, el Bhakti, es muy importante para Patanjali. Quizás no es la sección más importante, pero y sin embargo es importante. Después de Yama y Niyama, las reglas morales y éticas, viene el asana. Asana significa postura. Patanjali define como estira sukha, firme y estable. Lo que practicamos en la actualidad tiene que ver más acerca de movimientos, pero el movimiento de una posición a otra. Pero para Patanjali es primariamente una forma de sentarse. Las escrituras también hablan acerca de esto. Hemos escuchado muchas veces en el Mahabharata muchos sabios que hablan de sentarse por un muy largo tiempo. Por ejemplo, como Hiranyakashipu estaba haciendo tapasya, él estaba de pie, con sus manos arriba, con su cabeza hacia arriba, sus ojos estaban enfocados en el cielo, hasta que las hormigas cubrieron su cuerpo. Es la idea de estar sentado determinadamente en un solo lugar. No moverse mucho, sino sentarse. Guru Maharaj algunas veces hace la broma de que la gente ordinaria no se siente ahí, haga algo. Pero el yogi dice, no haga algo, siéntese. Debemos aprender entonces no simplemente saltar de una cosa a otra, sino enfocarnos. By sitting down, by focusing, al sentarnos y enfocarnos, parar los movimientos del cuerpo y parar los movimientos de la mente. Y entonces las dualidades del frío, de lo triste, de la felicidad, etcétera, van a cesar. Luego el siguiente paso es pranayama, control de la respiración. El objetivo es controlar la mente a través de la respiración. Algunas veces la gente experimenta esto cuando están haciendo yoga físico. La mente está muy íntimamente relacionada con la respiración. Por ejemplo, si estás rabioso, si tienes rabia, esto afecta la forma en la que tú respiras. Si estás triste o excitado, o todo esto, siempre hay un impacto en la forma en la que tú respiras. Si bajas tu respiración, si las calmas, tu mente va a estar más calmada. Y eso es algo que podemos hacer cuando nosotros hacemos nuestro propio método de meditación, cuando hacemos japa, sentarnos de forma correcta y respirar de la forma correcta. Podemos utilizarlo esto para nuestra propia meditación. Pero en la forma de Patanjali esto funciona. Los primeros pasos es una práctica interna. Después de pranayama es pratyahara. Pratyahara es retirarnos del exterior. En el Bhagavad Gita, Krishna habla de esto y utiliza la idea de la tortuga que retrae sus miembros. La idea es que el yogi toma sus sentidos y los retira.
porque nosotros normalmente estamos siguiendo nuestros sentidos. Cuando estamos, por ejemplo, caminando en la calle y pasas por una pastelería y ves este aroma, sientes esto y tú dices, wow. Y entonces simplemente esto te atrae y te lleva hacia allá. O cuando tú estás escuchando algo, de pronto alguien está diciendo cosas malas y entonces tus sentidos te llevan allá. Entonces llevan nuestra mente en diferentes direcciones. Y pratyahara significa calmar y retraer los sentidos. Por ejemplo, una meditación pratyahara en Krishna podría ser una meditación donde el devoto trata de pensar en Krishna, en donde él trata de ocupar todos sus sentidos para meditar, meditando, por ejemplo, en el aroma de las hojas de tulasi que se le van a ofrecer, en el olor del sándalo que se le va a ofrecer, meditando en el sonido de la flauta de Krishna, meditando en el cabello de Krishna, cómo se siente, cómo sería, por ejemplo, tocar la mano de Krishna, meditando, por ejemplo, en la forma en la que luce Krishna, todo este tipo de sensaciones, quizás probando lo que hace el Señor, algún tipo de comida que el Señor también hace. En los casos ordinarios, en nuestra vida normal, podemos intensificar nuestra meditación espiritual a través de este tipo de prácticas. Entonces, pratyahara significa quitar los sentidos del exterior. Primero se habla de tarana, que es enfocar. En dharana, tú enfocas la mente en un objeto particular. Por ejemplo, podemos enfocarnos en el Maha Mantra, Hare Krishna. Necesito recordar si tomé leche esta mañana. Muchas cosas. No, pero después me acuerdo que estoy cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Y la mente de nuevo vuelve a irse y dharana significa volver a poner la mente enfocada. Los comentadores de Patanjali hablan de unas gotas de agua que caen Entonces, cuando pronunciamos el mantra, pueden ser entendidas como gotas de conciencia. Nosotros podemos o debemos mantener este enfoque en un solo lugar, y en este momento ya se llama, Patanjali la llama dhyana. Es una meditación en un objeto. Parece que nada está pasando en la mente, pero es un tipo de ilusión. Siempre hay pensamientos. Él define dhyana cuando está dirigido a un solo punto. Todos los pensamientos están dirigidos a un solo punto. Por ejemplo, Krishna, Krishna, Krishna. Y entonces, el último paso de la meditación es lo que Patanjali ya había llamado antes samadhi, donde la mente está tan enfocada en el objeto que cualquier cosa, además, simplemente no llega a la mente. Hay un ejemplo bueno en el Mahabharata de esto.
Cuando Drona estaba enseñando a los Pándavas, Many of you might have heard this story before. quizá ustedes ya han escuchado esta historia. Drona habló a los 5 Pándavas, los llevó al bosque para practicar con el arco y les dijo, bueno, miren este árbol allá. ¿Sí lo ven? That branch high up, En esa rama hay una, big un, gra- un grin- un cono de pino grande. if you try to hit Quiero que intenten dispararle a ese cono. so Bhima, Bhima, try to inténtalo. first pick up your bow, Toma tu arco, try to intenta hit it. Can you dispararle. ¿Puedes verlo? yes, I see. Sí, lo veo. So what do you see? Well, I ¿Qué see ves? the Bueno, veo el árbol, see the branch, la rama, the target. el objetivo que nos dices para disparar. Dispara. Go far out. Y entonces disparó mal, lejos del objetivo. Yudhishthira, trata tú. Okay. Ok, voy a tratar. ¿Qué ves tú? See the Bueno, veo la rama the target. What y el objetivo. ¿Qué más ves? see anything else? No veo nada más. Ok, dispara. Still missing. También lo falló. Entonces viene Arjuna. Arjuna, aim. Arjuna, Yes, I'm aiming, Guruji. What do you see? sí, Guruji, estoy disparando, estoy mirando el objetivo. ¿Qué ves tú? Shoot. Veo el objetivo. No veo nada más. Hits the target. Entonces dispara So y él le da al objetivo. Entonces Samadhi, mind cuando la mente focused on the es tan enfocada en el objeto everything else. que nada más You're not even puede entrar ahí. of meditating on the target. Let's say you Ni meditate siquiera. on the Mahamantra. Por ejemplo, tú estás meditando en el Mahamantra. Tú no eres consciente Mahamantra. que Only the Mahamantra is filling your mind. entonces solamente el objetivo que llena la mente en ese lugar se llama Samadhi. Part of the series, we're going to hear what Patanjali thinks can Vamos a hablar ahora de lo focus the mind. de lo que pasa según Patanjali cuando somos capaces de enfocar nuestra mente de esta forma. For this time, Para, see if there are any questions. pero en este momento me gustaría saber si ustedes tienen alguna comentarios o preguntas hasta acá. Yes. Acá hay una pregunta, Namarasa. Can we say that we can Tú habías recognize dicho que podemos reconocer un buen devoto por las buenas cualidades que él tiene o algunas cualidades. O sea, ¿podemos relacionar un devoto con sus cualidades? ¿O es de esa forma o puede ser de otra forma distinta? Pueden haber devotos avanzados que quizás no tiene todas las cualidades buenas. ¿Me entiendes mi punto? Sí, entiendo tu punto. That you can judge whether a person Puedes, is advanced or si podemos juzgar un devoto avanzado a través de sus cualidades. Rupa Goswami va a acordar con esto. qualities that you Él can dice que a través de las diferentes cualidades podemos ver taste for the cuando una persona tiene, ha desarrollado la capacidad de saborear, cuando ya no tiene interés por las cuestiones materiales, doesn't want to waste even a moment. no quiere gastar ni un solo momento aparte del Bhakti de Krishna. Estas son cualidades concretas a través de las cuales tú puedes juzgar. He doesn't say that person knows Él no dice, Sanskrit or that él no dice que esta persona debe conocer el sánscrito o que has long curly hair. si tiene el pelo largo con rulos bonitos. Él se enfoca en lo esencial So that's en estos versos. Esos son el tipo de cualidades que nosotros to look at the wrong thing. debemos ver, pero nosotros también tenemos que tener cuidado de no ver las cosas inadecuadas o que no son las correctas. De pronto nosotros pensamos que un devoto tiene que ser
muy amable, not be offensive or anything like that. pero quizás esto no es así. No necesariamente, no es necesario que un devoto avanzado, Like, por ejemplo, like a teddy bear or something like that. There's plenty of examples of hay muchos advanced devotees ejemplos de devotos avanzados difficult to understand for other que, people. que son muy difíciles de entender para la mayoría de personas. Siddhas Babaji or Por ejemplo, Das Babaji o incluso los Goswamis no fueron entendidos por sus contemporáneos. yes, there are some qualities that Entonces hay unas cualidades que nosotros debemos esperar de los devotos avanzados, careful pero tenemos que ser muy cuidadosos para no equivocarnos for spiritual things. buscando algunas cualidades materiales que nos enseñen sus cualidades espirituales. ¿Ayuda esto? Sí. Anything else? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Haribol. Creo que yo he escuchado que los Goswamis no fueron entendidos por las personas de su tiempo. ¿Tú conoces la historia acerca de esto? Hay muchas historias. About, I think it was, and Yo he hablado de una de ellas. Maharani puede corregirme a mí. Goswami, Creo que Sanatana Goswami. Creo que no, creo que era Rupa Goswami, que estaba sentado meditando and one devotee wanted to see him. y un devoto quería verlo, pero este devoto, I'm sure you're not allowed to say this word nowadays, but no sé cómo actualmente se dice esta palabra, pero él era un, so he had really hard time walking, and he was walking very strangely. él caminaba de forma muy difícil, él casi se arrastraba Pain in the basins. y él daba sus reverencias a Rupa Goswami. Rupa Goswami, Y cuando estaba cerca de Rupa Goswami empezó a reírse. Entonces, entonces él pensó que Rupa Goswami se estaba burlando. kind of strange. Todo el mundo me dijo que Rupa Goswami era un santo, pero It's not really nice. ¿cómo es que él se puede reír de mí? No es un santo, no puede hacer esto. So he went to Sanatana Goswami. Cuando él fue a preguntar esto a Sanatana Goswami, el hermano mayor de Rupa, I went to see Rupa Goswami and I had such a bad experience. cuando yo vi a Rupa Goswami, tuve esta experiencia. ¿Qué pasó acá? He laughed at me. Y él se reía de mí porque yo me muevo de forma extraña. Sanatana Goswami said, Sanatana Goswami dijo, let's go and see him again, but this time let's go another way. He doesn't notice us coming. veamos qué pasa si vamos otra vez y miremos They went qué va a hacer Rupa si él no te ve. looking at Rupa Goswami's meditation. Entonces estaban buscando a Rupa y estaban meditando, In meditation, estaba profundamente en meditación, and he was sitting there completely still. estaba completamente quieto y empezó a reírse como loco. Like that. And this Y entonces esta persona entendió, me, he was just like, él no because now he doesn't even know. estaba riéndose de mí, estaba riéndose de otra cosa porque no hay nadie delante de él. Goswami said, Entonces Sanatana Goswami le dijo, my brother, mi hermano, let me introduce you to this devotee. And Rupa Goswami déjame presentarte, le dijo a Sri Rupa, déjame presentarte a este devoto. Y entonces Sri Rupa Goswami lo trató de forma muy amable, muy correcta. Y él pensó que nunca lo había visto antes. you were laughing at something. Y entonces Sanatana le dijo, tú estabas riéndote de él un día. Y Rupa dijo, Right, wasn't anything. ¿de qué se estaba riendo el otro día? This is a Ah, no, le preguntó, ¿por qué te estás riendo ahorita? tell us what it was. And then he told that he was Entonces él le explicó a Sanatana y al devoto que él estaba meditando en los pasatiempos de Krishna laughing at the face. y que ellos estaban riendo en ese momento So con los pastorcitos. ways that people didn't immediately understand Entonces hay unas cuestiones this story. And I'm sure there were other people who didn't have the que no pueden entender
por qué suceden algunas cosas a los devotos avanzados, como en esta historia. Entonces es muy posible que se pueda malinterpretar a esos devotos avanzados. Incluso los devotos también hacen cosas estúpidas. Against that reality, there are people who we might even think are advanced devotees, but their actions say something else. And then we just need to realize that maybe I was wrong. But sometimes it's also the Entonces opposite. tenemos que entender que a veces las cuestiones que parecen por encima, que parecen a primera vista alguna cosa, en realidad tienen que entenderse de una forma distinta. So it's always better to Es mejor siempre suspend judgment, es suspender el juicio por un momento, be too critical when it no ser muy crítico de los devotos. kind of I guess this is a paradox. Es una paradoja de cierta forma, pero al mismo tiempo Retain some kind of retener un tipo basic common de, sense. de sentido común básico. Fooled into, like, yeah, he just Entonces no decir simplemente, bueno, but he's a really advanced devotee, so es he must have un, meant something good with él es un devoto avanzado, aunque hace algunas cosas mal o malas, pero no es de este tipo. it. Anything else? ¿Algo más? Hare Krishna, Hare Krishna. Oh, I'm sorry. Did you want to say something? Did Shamananda, did you want to say something else? Somebody. Creo que Siamananda quería decir algo más. ¿No? Ah, bueno. Solamente agradecer a Prigu su respuesta. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿la escuchamos bien? Can you hear me, Brigupad? ¿Puedes escucharme, Brigupat? Sí. You can hear me? Okay. Yeah, so you mentioned, and I was just Mencionaste clarify this, that reading aloud is better que leer en voz alta es mejor que leer silenciosamente. earlier. Eso era lo que tú estabas diciendo antes, ¿cierto? En el sentido de que It's not magical, no es algo mágico, pero in the sense that when you read en el aloud, sentido que cuando tú lees en voz alta, slowly. te fuerzas a leer más despacio. For a quick reader, Si tú lees muy rápido, no sé tú, pero por lo menos para mí, reader, cuando lees muy rápido, especially cuando lees silenciosamente, tú lees muy rápido, especialmente cuando lees textos filosóficos o difíciles y vas a saltar algunas cosas sin darte cuenta. Entonces es mejor ir más despacio. No es necesario leer literalmente en voz alta, you can just kind of form pero simplemente puedes parar en las palabras y forzar la mente a que vaya más despacio. when you need to form every single word, you'll pay more attention. Tú pones más atención de esta forma. These things where you Quizás en Facebook tú has visto okay, que hay unas palabras and they've cortas the letters, so only the first and the last letters are right, and everything else is just nonsense. And in the que beginning, you can't make it out, but when you read 2 lines, then you can read the rest quite easily because es esas palabras que cambian las letras, que pronto no están bien escritas, pero so that que cuando tú lees la primera línea puedes leer todas las demás palabras. when we reach a certain Cuando nosotros leemos a cierto nivel, every single letter, no necesitamos leer cada palabra, cada letra, sino que podemos saltar. reading spiritual, Pero cuando leemos temas espirituales, este tipo de lectura no es suficiente. Nosotros tenemos que ir de forma muy despacio a cada palabra, a cada letra que se dice ahí. allowed or not. Y no importa tanto si lo haces en voz alta o no, pero por supuesto leer en voz alta ayuda mucho en esto. How the text becomes an Podemos sentir cómo se pronuncia el texto, los sonidos del Bhagavad Gita, por ejemplo, en sánscrito, Bengali or o en bengalí, en el Chaitanya Bhagavata. there is that kind of magic. Hay un tipo de magia aquí. And of course, Y por supuesto, it's full of Krishna's names as well. So when we say Krishna's name, cuando decimos, por ejemplo, el nombre de Krishna, that will also have
special effect. tiene un afecto especial. Nosotros sabemos esto. Anything else? ¿Algo más? ¿Alguien más quiere decir algo? Okay, then it's time. Bueno, es momento para terminar este día, esta tercera parte. And next week we're going to do La próxima semana part of the series. será la última de esta serie. I'm also going to be on Amaras's podcast tomorrow Estoy también haciendo un podcast mañana about con Namaraz. Voy a hablar del Hari Bhakti Vilasa. how much fun it would be to listen to. Entonces va a ser, espero que sea muy And of course, we have all the different Tattva Viveka lectures going on throughout the week. espero que también tomen las clases que se hacen a través de la semana, Next week. y la próxima semana veremos la última parte de estas clases. Acharya Stotra Shishimad Bhaktivedanta Tripurari Dev Goswami Maharaj Gurudev Ki Jai. Joy Nitya Vaishnava Vishnupada Bhai Charana Aravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Joy Nitya Vaishnava Vishnupada Bhakti Rakshak Shri Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Joy Nitya Vaishnava Vishnupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Thakur Ki Jai. Joy Gaur Kishordas Babaji Maharaj Ki Jai. Joy Sachidananda Moy Thakur Bhaktivinoda Ki Jai. Jai Vaishnava Sarvabhauma Shri Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Jai. Jai Gauri Vedanta Acharya Shri Bharati Bhushan Prabhu Ki Jai. Jai Vishnu Chakravarti Thakur Ki Jai. Jai Srinivasa Manana Narottam Prabhu Trai Ki Jai. Jai Krishna Das Kaviraj Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Vyasavatar Shri Vrindavan Das Thakur Mahasaya Ki Jai. Jai Shri Rupa Sanatana Bhattara Ganata Shri Jiva Gopala Bhattara Shuganath Shri Goswami Prabhu Ki Jai. Jai Namacharya Shri Hari Das Thakur Ki Jai. Jai Prem Sakar Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Giridhara Shivasari Shri Gaura Bhaktivinoda Ki Jai. Jai Shri Antardvip Mayapur Simantardvip Madhvip Poladvip Riptudvip Chandradvip Madhyadvip Modradvip Kodradvip Rudradvipatmaka Shri Navadvip Dham Ki Jai. Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopa Kuvaradana Dvadashvanatmaka Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Dvadashupamam Ki Jai. Shamakunda Radhakunda Ganga Yamana Tulsi Bhakti Devi Ki Jai. Jai Shri Purushottam Dham Ki Jai. Sri Jagannath Baladev Subhadra Sudarshana Ki Jai. Jai Bhakti Vigna Vinashana Karashini Shingadev Bhagavan Ki Jai. Bhakta Paravara Prahlad Maharaj Ki Jai. Char Vaishnava Sampradaya Ki Jai. Jai Vaishnava Acharya Ki Jai. Chardam Ki Jai. Charveda Ki Jai. Grantharaj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Maharshi Patanjali Ki Jai. Akara Mataraj Shri Chaitanya Mat Ki Jai. Tadiya Shakamata Sumha Ki Jai. Shri Chaitanya Sangha Ki Jai. Ananda Guru Vaishnava Vrinda Ki Jai. Bhuvan Mangal Harinam Sankirtan Ki Jai. Samagata Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. Prabhupada Prabhu Ki Jai. 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 Hari Bol. Very Hari well. Bol.